¿Qué pasó hace más de 2000 años en España? Imagina que tu ciudad, tus calles e incluso tu idioma cambian por completo. Se denomina romanización al proceso mediante el cual los pueblos hispanos se adaptaron, en ocasiones de manera forzada, a las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales propias del Imperio Romano. Con el tiempo, este fenómeno provocó la desaparición de muchas costumbres y tradiciones indígenas, aunque algunas lograron perdurar. Al igual que la conquista, fue un proceso paulatino y discontinuo. La presencia de Roma en la península ibérica comenzó a raíz de la Segunda Guerra Púnica. En ese momento, Cartago y Roma, las dos principales potencias del Mediterráneo occidental, competían por el control de los territorios limítrofes. La conquista se desarrolló en dos dimensiones principales: la militar, que consistió en la ocupación del territorio, y tuvo lugar durante aproximadamente 2 siglos, desde el 218 después de Cristo, c. hasta el 19 antes de Cristo, abarcando desde el siglo III antes de c. al Imua, c. Esta fase se caracterizó por el saqueo realizado por las legiones romanas. Durante este periodo, Roma comenzó a organizar administrativamente las tierras conquistadas y estableció las bases para la futura explotación de sus recursos económicos. La civil, conocida propiamente como romanización, que comprendía transformaciones de tipo económico, político, administrativo y cultural. El proceso fue especialmente intenso y rápido en el litoral mediterráneo y en el valle del Guadalquivir, zonas habitadas por tribus íberas que ya habían alcanzado un elevado grado de desarrollo cultural. Allí, Roma aprovechó la densa red de ciudades preexistentes, limitándose a integrar sus órganos de gobierno autónomos dentro de la administración imperial. En contraste, la romanización tuvo escasa repercusión en los pueblos de la zona cantábrica, debido a su menor desarrollo, a su resistencia, ya que fue la última región en ser conquistada. La vida urbana era prácticamente inexistente, y Roma no logró implantar plenamente su modelo de organización social. En el centro y el oeste peninsular, la asimilación cultural resultó más complicada cuanto menor era el grado de urbanización y desarrollo previo. En estas regiones, los romanos fundaron nuevas ciudades siguiendo el modelo urbano de Roma, con el objetivo de desarticular las antiguas estructuras económicas, sociales y políticas indígenas. Hispania pasó a formar parte del Imperio Romano como provincia o colonia. Tras la derrota militar, se instauró un largo período de paz, durante el cual se logró la unificación política del territorio peninsular, la imposición de la lex romana, la expansión del modelo ciudadano y la integración de las élites indígenas que gobernaban en nombre de Roma y difundían su cultura. De este modo, Hispania quedó plenamente incorporada al Imperio Romano. Entre los factores que impulsaron la romanización del territorio y sus habitantes destacan asentamiento de ciudadanos romanos y papel del ejército. En una primera fase, resultó fundamental la instalación de ciudadanos romanos en colonias de nueva creación o en tierras confiscadas a los indígenas, lo que permitió extender el modelo de vida romano. Por lo general, estos colonos eran soldados veteranos que recibían tierras como recompensa por su servicio militar. Por ejemplo, Mérida, Emérita Augusta, fue fundada por orden del emperador Augusto para asentar a los veteranos de las guerras cántabras. El ejército y las tropas locales también desempeñaron un papel clave. Las legiones fueron uno de los principales vehículos de difusión de la civilización romana, promoviendo el idioma y las costumbres romanas entre los indígenas. Se reclutaron tropas auxiliares entre los pueblos peninsulares, lo que facilitaba el contacto cultural con los romanos. Al finalizar su servicio, estos soldados podían obtener la ciudadanía romana y recibir lotes de tierras. La unificación lingüística se logró a través del latín, la lengua de los conquistadores, que desplazó progresivamente a las lenguas ibéricas y celtas. Introducido por los soldados establecidos en Hispania, el latín se convirtió posteriormente en el idioma oficial de la administración romana y dio origen a la mayoría de las lenguas neolatinas de la península. La concesión de la ciudadanía romana a los indígenas también fue un factor decisivo. Obtenerla significaba acceder a derechos y privilegios,
y se utilizó como incentivo para consolidar la dominación romana. Este proceso comenzó con la aristocracia indígena para asegurar su cooperación, siendo especialmente relevante en la época de Julio César. Tras el decreto de Caracalla en el año 212, todos los habitantes del imperio obtuvieron la ciudadanía, aunque las principales autoridades y funcionarios seguían siendo nombrados en Roma, generalmente provenientes de familias patricias. Vida urbana y sistema de calzadas. El sistema socioeconómico romano giraba en torno a la ciudad, que funcionaba como centro de producción, comercio y administración de las zonas circundantes. Las antiguas ciudades fenicias, griegas, cartaginesas o indígenas de Hispania, ahora convertidas en colonias romanas, perdieron su autonomía política y se adaptaron a estas funciones. Roma también fundó nuevas ciudades, como Emérita Augusta e Itálica. Las ciudades más prósperas se concentraban en la costa mediterránea. La creación de núcleos urbanos nuevos o el traslado de poblaciones permitió proyectar centros cívicos siguiendo el modelo romano, consolidando así la estructura urbana y administrativa del territorio. Se adoptaron las prestigiosas fórmulas urbanísticas y arquitectónicas romanas. Se hicieron muy frecuentes los programas arquitectónicos al servicio de la política imperial, prestando especial atención a la marmorización como expresión de la dignitas de Roma y de sus representantes. Se construyeron edificios diseñados para la escenografía política y la propaganda en torno al emperador y su familia, como los teatros. Un ejemplo cercano es el Teatro de Cartagena. Las ciudades también constituían las unidades básicas y fundamentales de la administración territorial romana. Cada ciudad romana contaba con un extenso territorio rural, territorium, dividido entre tierras privadas y tierras de uso comunal, y estaba organizada alrededor de un núcleo urbano, urbes. Este núcleo funcionaba como centro económico, mercado, político, órganos de gobierno, religioso, templos, y de ocio, teatro, anfiteatro, termas, etc. La autonomía de cada ciudad dependía de su grado de integración y aceptación de la dominación romana. En general, cuanto mayor era la romanización, mayor era la autonomía y más privilegios obtenía. Otro elemento clave fueron las calzadas, construidas para unir Hispania con Roma y facilitar la organización y el desarrollo del comercio. Estas vías conectaban regiones ricas en materias primas con ciudades comerciales, la costa y el resto del imperio. El sistema de explotación económica. La conquista romana tenía como objetivo principal la explotación de los recursos naturales de Hispania, fuente indispensable de riqueza para el imperio. Hispania se integró en el circuito económico mediterráneo romano, usando el denario como moneda de referencia. Roma fomentó que Hispania exportara principalmente materias primas e importara productos manufacturados. Además, Hispania quedó incluida en el sistema de producción esclavista, característico del mundo clásico. La política de conquistas militares de Roma proporcionó abundante mano de obra esclava y barata, obtenida de las poblaciones sometidas. Por tanto, los esclavos como fuerza de trabajo fueron un elemento fundamental en el funcionamiento del Imperio Romano. Roma promovió una economía de tipo colonial, en la que Hispania se dedicaba principalmente a exportar materias primas, como metales preciosos, aceite, esclavos, caballos y vino, mientras que debía importar productos manufacturados de Italia y de las provincias orientales del imperio. La riqueza económica de la Hispania romana se basaba en los siguientes aspectos. Agricultura. Se desarrolló una agricultura metódica, centrada en la trilogía mediterránea: cereales, vid y olivo. Los romanos introdujeron nuevas técnicas de cultivo, como el barbecho y el uso de abonos, así como herramientas más modernas y variadas, incluyendo arados, trilladoras de ruedas y palas. Probablemente iniciaron los sistemas de regadío en las llanuras levantinas, con canales en Murcia y Valencia. En la ganadería destacó especialmente la cría de ovejas, en la cuenca del Duero y en el valle del Guadalquivir. Respecto al régimen de propiedad, gran parte de la riqueza agrícola quedó en manos privadas. Con la conquista, muchas tierras y minas pasaron a formar parte del Estado, que las arrendaba o repartía. Así, el campo quedó en manos de pequeños propietarios
o de la aristocracia senatorial, que comenzó a formar grandes latifundios. La tierra se convirtió en símbolo de prestigio y riqueza. Minería. La explotación de minas, tanto de zonas ya conocidas como de otras recién descubiertas, representó una fuente importante de ingresos para la economía romana. Se extraía oro en Asturias, plata en Sierra Morena, así como cobre y plomo en diversas regiones. Las minas eran propiedad del Estado y solían arrendarse a compañías privadas o ser explotadas directamente por funcionarios del emperador. Los trabajadores eran principalmente esclavos. Industria. Se desarrolló una industria urbana de pequeña escala, orientada tanto a la exportación como aceiteras, producción de esparto, salsa, garum o salazón de pescado, como al consumo local, urbano y rural. Gran parte de estas industrias dependían de los recursos naturales de la región. El olivo impulsó la industria del aceite, las ovejas la textil y el hierro la producción de armas. Comercio. La política de libertad comercial, adoptada por el Estado a partir de Augusto, favoreció el desarrollo del comercio en las distintas provincias. El comercio interior, a nivel comarcal o provincial, fue más significativo en volumen que el comercio de exportación. En el mercado imperial, Hispania era conocida principalmente por su aceite y sus metales, mientras que se importaban objetos de lujo y productos manufacturados. El tráfico marítimo era abundante y se centraba en 3 puertos clave: Tarraco, Cartago Nova y Gades. La industria y el comercio estaban en manos de la burguesía urbana, organizada en asociaciones de artesanos o de navieros. Moneda. Se generalizó el uso de moneda acuñada, estableciéndose una unidad monetaria gracias al denario de plata romano. Durante la conquista, las ciudades hispanas acuñaron monedas con las mismas características que las romanas. La administración romana. El concepto Hispania para los romanos se refería a una unidad territorial. Comprendía todas las tierras de la península ibérica, desde los Pirineos al estrecho de Gibraltar. Sobre esta unidad los romanos organizaron su administración. El número de provincias de Hispania no fue siempre el mismo, sino que fue cambiando con el tiempo. Durante la conquista, 197 a.C., tuvo solo 2 provincias: Ulterior, al sur, y Citerior, al norte. Con Augusto, 14 a.C., aumenta a 3: Bética, Lusitania y Tarraconense. Con Diocleciano, 297, la Tarraconense se fragmentó en 3 provincias: Tarraconense, Gallecia y Cartaginense. Cuando casi toda la península estaba ya conquistada, la reforma administrativa de Augusto estableció 2 tipos de provincia en todo el imperio, según su grado de asimilación a Roma. A. Las plenamente pacificadas, y que, por tanto, no necesitaban la presencia permanente de legiones, se convirtieron en provincias senatoriales, bajo la administración del Senado de Roma. B. En cambio, las de más reciente conquista, en las que las legiones seguían siendo necesarias, quedando bajo la administración y control directo del emperador, en su calidad de jefe supremo del ejército, por lo que tenían el rango de provincias imperiales. Cada provincia, a su vez, estaba dividida, a efectos de administración de justicia, en varios conventos jurídicos. Su origen estaba en las reuniones que se convocaban en días y lugares fijos dentro de cada provincia, para que el gobernador provincial administrara justicia. Con el tiempo, estas reuniones adquirieron carácter permanente en el imperio y se transformaron en distritos-provincias para impartir justicia con capitales fijas. La estructura social. El modelo social hispano-romano se caracterizó por la integración de las élites indígenas, principalmente a través de la concesión de la ciudadanía romana. También es definitoria de este modelo la existencia de desigualdades jurídicas, basadas en la distinción entre hombres libres y esclavos. La posición social en el mundo romano dependía de la categoría jurídica del individuo, que en principio era heredada, aunque podía modificarse a lo largo de la vida. Se trataba de una sociedad esclavista muy jerarquizada, con distintos niveles de derechos políticos y jurídicos. Entre la población libre con derecho a la ciudadanía se encontraban el orden senatorial, compuesto por miembros del Senado, generalmente latifundistas,
que ocupaban los cargos más altos en la política, las finanzas, el ejército y la religión. Los caballeros, provenientes de las aristocracias de los pueblos sometidos, desempeñaban puestos intermedios en la administración, eran propietarios de negocios y contaban con los decuriones, es decir, la burguesía urbana que formaba parte de los senados municipales. En el siguiente nivel jerárquico se situaban los hombres libres no ciudadanos, conocidos como plebe. Carecían de derechos políticos, pero sí contaban con derechos civiles, como contraer matrimonio, poseer propiedades o heredar. Entre ellos había grandes diferencias de riqueza, y una vía frecuente de ascenso social era alistarse en las tropas auxiliares del ejército, ya que al licenciarse obtenían la ciudadanía romana. Con el tiempo, estas diferencias se fueron reduciendo, culminando con el gobierno del emperador Caracalla en el año 212 después de Cristo, quien otorgó la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del imperio. En el último peldaño de la escala social se encontraban los esclavos, sin derechos de ningún tipo, en su mayoría capturados en guerras. Eran considerados propiedad de sus dueños. La condición de esclavo podía adquirirse de varias maneras: nacer de madre esclava, ser prisionero de guerra o de piratas, ser condenado por los tribunales, ser vendido por el padre o incluso por autoventa para saldar deudas. Existía una categoría intermedia entre los hombres libres y los esclavos, los libertos, que eran antiguos esclavos liberados mediante manumisión. La difusión de formas culturales y religiosas romanas. Los hispanos se adaptaron a la mentalidad de la sociedad romana, aportando emperadores como Trajano o Adriano, escritores, Séneca, Marcial, y funcionarios que buscaban ascender en la carrera administrativa. La romanización implicó también la adopción de la religión oficial y sus dioses. Estos cultos se integraron con las antiguas divinidades indígenas y orientales, asimiladas a los romanos. Destaca especialmente el culto al emperador divinizado, un instrumento de propaganda muy eficaz que se convirtió en un pilar fundamental del Estado y de la vida municipal. El derecho romano se difundió ampliamente por toda la península ibérica, regulando tanto las relaciones privadas como el funcionamiento de las instituciones públicas. Su aplicación permitió cohesionar la sociedad y transmitir los principios de justicia y convivencia. A partir del siglo III, el cristianismo comenzó a propagarse en Hispania. Su expansión se vio favorecida por la negativa de sus fieles a rendir culto a los dioses romanos y especialmente al emperador. El emperador Constantino lo legalizó en el año 313, poniendo fin a las persecuciones y a la clandestinidad. Para entonces, el cristianismo ya estaba organizado en numerosas zonas, destacando especialmente en la Bética. Desde ese momento, la Iglesia cristiana colaboró con el imperio, superponiéndose ambas estructuras y combinando funciones religiosas y políticas. Cuando las invasiones germánicas del siglo V pusieron fin al Imperio Romano de Occidente, la Iglesia hispana ya era una institución sólidamente consolidada. La crisis del siglo III y sus consecuencias. Durante el siglo III, el Imperio Romano entró en un periodo de crisis generalizada, derivada de las dificultades para administrar un territorio tan extenso como el conquistado anteriormente. Los rasgos principales de esta crisis fueron debilitamiento del poder central, con emperadores militares y creciente autonomía de los gobernadores provinciales, revueltas campesinas, guerras civiles localizadas y presión de los pueblos bárbaros, entre otros factores. El comercio se vio gravemente afectado. La presión fiscal aumentó. Muchos comerciantes abandonaron las ciudades para evitar los impuestos y éstas perdieron su papel como centros administrativos y comerciales. La economía se centró en el campo y en los grandes latifundios, que se convirtieron en el núcleo económico del imperio. La ruralización también afectó a Hispania. Los latifundios tendían a la autosuficiencia, produciendo no solo alimentos, sino también bienes artesanales para su propio consumo, lo que derivó en una economía cerrada en gran parte del imperio. En Hispania, la llegada de los visigodos en el siglo V consolidó esta transformación, y tras la desaparición definitiva del imperio, se estableció el reino visigodo de Toledo. En conclusión, Roma centró su atención en Hispania, principalmente para explotar sus vastos recursos, especialmente los minerales,
Hispania se convirtió en una colonia de explotación que adoptó progresivamente la cultura romana, mientras que las formas de vida indígenas tendieron a desaparecer o a integrarse en la estructura romana. La necesidad de proteger y mantener estos recursos llevó a Roma a enviar constantemente tropas y mercenarios, con el objetivo de asegurar la paz y ampliar el control territorial, garantizando así los beneficios que Hispania aportaba al Estado romano. La administración implantada por Roma, la construcción de vías, el uso del latín y el comercio, no son, en definitiva, más que el resultado de esta explotación. Son muchos siglos de presencia del mundo romano sobre el suelo ibérico y constituyen el primer capítulo fundamental de la historia de España. Nuestra sociedad actual ha heredado de Roma un vasto legado, al que pertenecen elementos como la lengua, todas las lenguas peninsulares, excepto el euskera, o el sentido del derecho y la justicia. Restos del dominio romano se conservan por doquier en infinidad de obras públicas: acueductos, Segovia, murallas, Lugo, puentes, Alcántara, teatros, Mérida, Sagunto, Cartagena, anfiteatros, Itálica.